Agradezco mucho al senador independiente Emilio Álvarez y Casa que nos acompaña hoy en Mega Noticias para hablar de este tema sumamente delicado y que, bueno, sin duda genera preocupación. ¿Cuáles son los resultados de la Comisión Nacional de Búsqueda y qué es lo que está pasando en torno a esta crisis de desaparición en México? Bienvenido, senador, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes. Por tu conducto al auditorio, siempre un gusto saludarte. Oye, senador, pues estamos preocupados. ¿A qué podemos atribuir esta crisis de desaparición en México que poco a poco vemos cómo se agudiza? Lo decía también el Instituto Belisario Domínguez, ¿no? Esta crisis en donde ya llevamos más de 100,000 desapariciones y no se ve que las acciones en materia concreta estén dando resultados. Esa es justo la grande preocupación, porque lo que estábamos esperando en este gobierno, que ya va para su cuarto año, es que la situación fuera dramáticamente distinta en términos de que se parara, se evitara y avanzara la justicia en esta tan dolorosa práctica. Pero infelizmente, de seguir la tendencia como va, este va a ser el sexenio con más personas desaparecidas en la historia. Por eso, escuchaba atentamente la nota que referías de Cancún, de familiares que le reclaman con toda razón al presidente. Y hoy hay un horizonte muy crítico. El 12 de abril pasado, el Comité de Naciones Unidas de la ONU sobre desapariciones forzadas presentó un informe y le dio a México 4 meses para presentar la respuesta. Este comité estuvo en México en noviembre del año pasado. Solo para compartirlo con tu auditorio. Cuando estuvo el comité en México, estamos hablando del 26 de noviembre, había registradas, que no quiere decir que sean todas, pero sí registradas, poco más de 95,000 personas desaparecidas en México. Fíjate, cuando estuvo el comité desaparecieron 112 personas. Hoy, 1 de agosto, el Registro Nacional reporta 103,000 personas desaparecidas. De que el comité estuvo en México ahora, hay 8,000 personas desaparecidas más, Magda. Entonces, ¿por qué se hace importante? Porque esta respuesta que tiene que dar el Estado mexicano tiene que ser pública en atención a las recomendaciones que se le hicieron de la ONU a México. Tendríamos que estar teniendo una ruta como país, no solo para atender en justicia este tema tan doloroso, sino cómo evitamos que suceda. Y hay 2 pilares. Dice el Comité de Naciones Unidas, los estados parte, los países, son responsables de las desapariciones cometidas por servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales. Dice, en México lo que está pasando es que las organizaciones criminales, con la tolerancia o la participación de servidores públicos, están llevando a este drama. ¿Y por qué es un drama? Pues porque imagínate el sufrimiento de una familia que no tiene un lugar a donde llorar, una tumba. Es un delito permanente. Y que además en este sentido, senador, el plazo ya se vence. Tengo entendido que estamos a unos días de que se vence este plazo de 4 meses que dio la Organización de las Naciones Unidas y bueno, por lo que nos estás comentando hasta este momento no se ve que haya resultados claros. No solo no hay resultados claros, no hay información pública. Yo espero que, por supuesto, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de Derechos Humanos, y la Cancillería, den una respuesta que nos permita como país saber cómo vamos a salir de este embrollo. El presidente López Obrador había hecho una serie de compromisos con los colectivos, con las víctimas, que infelizmente no se están cumpliendo. Me refiero, cuando él era presidente electo, estoy hablando de septiembre del 18, hizo una serie de compromisos. Infelizmente eso no ha pasado. Infelizmente hoy la Fiscalía General de la República es el gran ausente, Magda. Es el gran ausente. Déjame detenerte ahí, senador. Ahora citas el caso de la Fiscalía General de la República, pero ¿en dónde quedan las fiscalías estatales? ¿En dónde queda también el trabajo de las entidades dentro de esto que es una gran asignatura para todos los gobiernos en los diferentes órdenes? ¿Ves coordinación? ¿Ves que verdaderamente se estén poniendo las pilas para poder hacer un registro general en donde realmente se sepa cuáles son las personas desaparecidas? ¿Qué pasa con las personas localizadas? Porque también hay que decirlo, la crisis forense se suma a la crisis de desaparición. Le pegas al clavo, Magda, porque la Fiscalía General de la República tiene una responsabilidad principal, pero las estatales, pero por supuesto que sí. De hecho, hay fiscalías estatales que ni siquiera reportan.
Esto tendría que ser entonces una acción concertada de los distintos órdenes de gobierno, liderada por el presidente de la República. Lo que estamos viendo, la verdad, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Búsqueda, es que tiene menos presupuesto en términos reales que cuando con Peña, que tiene una buena orientación y dirección, pero no tiene resultados. Entonces, no basta las palabras si no va acompañada de las acciones. Y el tema más crítico tiene dos componentes que tú mencionaste. Uno, la gran impunidad, porque las fiscalías en realidad son un absoluto desastre, empezando por la de la República. Y dos, existe un registro de 52,000 personas no identificadas. Tendría que estar haciendo México un esfuerzo extraordinario, por ejemplo, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, con los mecanismos que se implementan cuando hay grandes tragedias como tsunamis, y viene la comunidad internacional a apoyar la identificación. En tiempos extraordinarios se necesitan mecanismos extraordinarios, y eso no es lo que está pasando en materia de desapariciones forzadas. Esos dos temas que tú subrayas, pues mira, vamos hacia la insistencia del tema de la justicia. Este tema del informe de Naciones Unidas probablemente es el informe más importante del sexenio de López Obrador. Ojalá que lo tomen con la seriedad que se requiere, Magda. Ojalá y se tome con la seriedad que se requiere, aunque me queda claro que esta parte que señalas es muy importante, ¿no? También no se puede hacer más cuando no hay los recursos suficientes y vemos poco a poco cómo se recortan presupuestos, que por cierto, pues ya próximamente estaremos teniendo también una discusión acerca del presupuesto que se nos venga para el próximo año, y ahí es en donde de nueva cuenta se van a volver a ver cuáles son las prioridades en torno también a estos temas fundamentales que tienen que ver con la seguridad del país. Uno sí se pregunta, ¿por qué no hay dinero para las víctimas y se le incrementa al ejército 80% del presupuesto? Por supuesto que es un tema de debate necesarísimo, porque lo que no podemos hacer es darle la espalda al dolor, lo que no podemos hacer es atender a quien más requiere la justicia, y yo honestamente creo que tenemos que estar absolutamente claro que los comités, las organizaciones de las víctimas van a seguir exigiendo, así como se le pararon en Cancún. Si el presidente no atiende y responde, estoy seguro, como hicieron con Peña y como hicieron con Calderón, se le van a parar en todos lados de la República, porque es un tema, una mamá lo decía muy claro, yo ya perdí el miedo, no tengo nada que perder. Y van a seguir exigiendo, y me parece que más vale hacerles caso. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte cuando vemos este tipo de historias y que por el otro lado, y para poder concluir, recientemente veíamos también, ya hace un par de meses, estos resultados que daba la Comisión Especial de Búsquedas para el caso Ayotzinapa. Había información que se agregaba en torno a este caso, que por cierto se suma a una de las promesas del gobierno federal, del presidente cuando aún era candidato, ¿no? El poder dar respuestas claras de en dónde estaban los desaparecidos del caso Ayotzinapa. Y parece que pese a toda esta información que sigue fluyendo, seguimos exactamente igual, senador, porque seguimos sin saber en dónde están los 43. Seguimos sin saber. En realidad, Ayotzinapa, que es un caso paradigmático, pues los resultados no distan mucho de lo que ya sabíamos. Hoy por hoy pareciera más pues un fracaso más de esta administración, doloroso, porque lo que esperaríamos y nos gustaría es que la situación nos diere tranquilidad de que saber qué pasó, así como a las familias que hoy esperan a alguien en casa está reportada desaparecida, así como quisiéramos que no siguieran desapareciendo personas en México. De noviembre para el 1 de agosto, 8,000 personas desaparecidas más en México, casi 1,000 por mes. Caray, qué cifras de verdad que son escalofriantes, y lo peor del caso es que en muchas ocasiones terminamos acostumbrándonos a estar escuchando eso cuando no debería de ser así, no deberíamos de estar viviendo esta realidad. Muchísimas gracias, senador, por estos minutos. Muchas gracias, buena tarde.